CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Francisco Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Buenos días, saludos. Qué alegría tan grande iniciar esta semana, lunes 6 de marzo. Aquí en su programa Red Democrática, la extensión en comunicación, uno de los productos de comunicación de la Fundación Red Democrática, que busca, entre otras cosas, en este programa analizar la actualidad nacional e internacional y hacer un control político que siempre debe ser responsable, argumentado, pesado y con bastante información para construir en usted un mejor criterio a la hora de tomar decisiones, porque usted como ciudadano es responsable de su vida, de su familia, de su comunidad, de su país, en general de este mundo. Un amigo y servidor, Francisco Javier Prendas Rodríguez, les saluda, alegre y feliz de poder iniciar esta semana con ustedes, agradeciendo también a CRC 89.1 FM para todo el territorio nacional en Costa Rica y a través de las redes sociales, tanto de CRC como de Red Democrática, el poder llegar hasta el último de la tierra. Así que la deferencia entonces para todos los que están cerca, buenos días, los que están un poco más allá, buenas tardes, y hasta el último de la tierra, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tomarnos la libertad de omitir algunos espacios que normalmente les transmitimos a ustedes, como el coaching político, como el coaching financiero, el tecnológico, en fin, varios espacios que son habituales todos los días y que podemos compensar mañana, si Dios nos presta la vida, para poder aprovechar de la mejor manera el tiempo que tenemos con una invitada muy especial, y agradeciendo, como siempre, a nuestros amigos internacionales, en cuenta a don Jorge Padilla, primero que todo, que fue quien nos provocó y gestó este enlace, y vamos a abrir micrófono y a conversar con nada más y nada menos que Marina Sala, y lo digo así porque para nosotros es una de las personas referentes en cuanto a temas de derechos humanos, la gestión democrática, el análisis bien pesado, bien profundo sobre diferentes temas. La podríamos abordar de muchas maneras y con muchos temas. Sin embargo, hoy le vamos a abrir micrófono a ella como abogada. Voy a presentarla, voy a tomarme el instante para presentarla. Ella está en Argentina y ella es directora general de la Fundación para la Democracia. Es abogada, periodista, especialista en marketing y marketing industrial, amplia experiencia en el diseño de estrategias de cambio cultural para la transformación social, creación e implementación de campañas de comunicación y de generación de conciencia para el posicionamiento de problemáticas sociales. Además es diseñadora y coordinadora de Voy por la Paz, una acción global por un mundo menos violento, coordinadora del equipo que creó el Museo Internacional para la Democracia, el primer museo para la democracia privado del mundo en Rosario, Argentina. Vasta experiencia en el sector privado, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Especialista en el diseño y la implementación de acciones de comunicación corporativas, internas, comerciales o institucionales. Y con ella vamos a tratar un tema que estoy seguro a usted le va a interesar, pero primero le doy los buenos días aquí en Costa Rica, si no me equivoco, las buenas tardes allá en Argentina. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedes abrir el micrófono cuando gustes. Espero que estés muy bien. Saludos. Hola Francisco, muchas gracias antes que nada por esta invitación. Es un placer para mí acompañarlos hoy. Bueno, no, para nosotros es el honor. Espero que sea la primera de muchas. Tenemos mucho en común y tenemos que estar, siempre lo digo, tenemos que estar unidos para ser más fuertes. Y hay un especial interés de nuestra parte con un tema que tiene que ver con el pasado Mundial de Fútbol en Qatar. Alguien dirá que tiene que ver la democracia con el Mundial de Fútbol. ¿Y por qué vamos a hablarlo con ella? No es jugadora, no es técnica, no sé si será directora técnica de fútbol, pero... No, por ahora no. Hay un análisis muy particular y lo consigno con una información que salió en el medio electrónico Infoway, que dice: la Fundación para la Democracia envió un equipo a Nepal para recolectar testimonios de familiares de víctimas del Mundial de Qatar.
y les leo solamente el inicio. Un equipo de la Fundación para la Democracia viajó a Nepal, importante proveedor de mano de obra en la zona, para realizar un trabajo de campo sobre las consecuencias de la Copa del Mundo e investigar sobre el terreno. Desde que se decidió que Qatar acogería la Copa del Mundo de 2022, al hilo de diversas informaciones y alertas, ha habido un intenso debate sobre el trato dispensado a los trabajadores extranjeros y el costo humano que ha supuesto realizar un evento de estas características en aquel país. Se manejan diferentes estimaciones de cuántos trabajadores han muerto en las obras de construcción del Mundial de Qatar, pero la cifra real es difícil de determinar. Por este motivo, un equipo de Fundación para la Democracia viajó a Nepal para trabajar in situ con otras 3 ONGs locales, realizando entrevistas en profundidad con algunos de los familiares de los fallecidos en Qatar y con trabajadores que pudieron regresar y que suponen una de las pocas fuentes de información fidedigna. La nota es amplia, la vamos a consignar en nuestras redes sociales de la Fundación Red Democrática. Sin embargo, la cifra empieza en 2, sube por ahí a 500, pasa después a unos cuantos miles, llega a rozar incluso 20 miles. En fin, Marina, cuéntenos cómo nace esta iniciativa, esta preocupación que es real, es muy cierta, y a cuáles son las conclusiones. Vamos a ir analizando a lo largo del programa cuáles son las condiciones en las que se dio los hallazgos y las conclusiones también que salen de esta investigación, y felicidades por ese esfuerzo que sé que fue muy, muy difícil. Saludos, Marina, de parte de Red Democrática desde Costa Rica. Muchas gracias. La verdad es que sí, fue un esfuerzo enorme. Nosotros somos una fundación muy chiquita, somos Fundación y Museo para la Democracia, somos una fundación pequeña, y uno de los ejes principales que trabajamos es la lucha contra todas las formas de explotación humana, ¿no? Trabajamos en lo que es, sobre todo en lo que es investigación y investigación para la generación de conciencia sobre temas de explotación. La esclavitud contemporánea es un flagelo que existe hoy en todos los países del mundo en mayor o menor medida. Y hace unos años, cuando Qatar es designada sede para la Copa del Mundo, ya unos meses después, un colega mío que estaba trabajando en ese momento en Qatar en otra temática, me alerta de que estaban llegando ataúdes al aeropuerto de Katmandú, que la gente que se iba a trabajar a Qatar volvía en cajones, ¿no? Y que las cantidades eran cada vez más alarmantes. Ahí empezamos desde Fundación una investigación para tratar de establecer las causas y la magnitud del problema. Esto representó un desafío enorme, porque lo cierto es que lo primero que encontramos, y que fue lo más preocupante y diría lo más horroroso, fue la más absoluta indiferencia de todos en Qatar. No había información oficial. Allá cuando nosotros empezamos a investigar esto. Después sí hubo ya algunos atisbos, algunos esbozos, algunos otros organismos internacionales que empezaron a alertar sobre esto. Nosotros ya veníamos llevando activamente esta denuncia. De hecho, hicimos una conferencia de prensa en Madrid para elevar la voz sobre este tema. Realizamos un informe que compartimos con el Papa, y que él, que tiene un compromiso muy férreo contra la esclavitud contemporánea, decidió en ese momento tomar acciones, y escribimos una carta conjunta entre el presidente de la Fundación y su santidad a Gianni Infantino, carta que no tuvo respuesta. Y ahí llevamos esta denuncia entonces a todas las asociaciones de fútbol del mundo, ¿no? Tampoco tuvimos respuesta. De hecho, contestaron dos. Una de ellas
diciendo no se puede boicotear el Mundial. La idea de la fundación no es boicotear el Mundial. La idea de la fundación es que el Mundial sea lo que debe ser, que es un evento deportivo, una fiesta deportiva que lleva aparejado progreso a los lugares en donde se realiza, ¿no? Porque siempre fue esta la idea siempre fue que hubiera obras, crecimiento económico, desarrollo, movimiento económico en aquellas ciudades que pudieran hostear el Mundial. Hace un tiempo que esto no es así, hace un tiempo que el Mundial se convirtió en un producto que se vende al mejor postor a aquellos países que necesitan de alguna manera una cortina de humo para otras cosas o tienen el capricho de tener el Mundial, como creo yo que fue el caso de Qatar, un capricho. Pero no hay de parte de la FIFA un control de las más mínimas garantías en los lugares donde se realiza el Mundial. Y esto lleva a este tipo de abusos. ¿Cómo es que funciona esto, en realidad? ¿Qué es lo que nosotros fuimos descubriendo? ¿Cómo es la trama que fuimos descubriendo a lo largo de esta investigación? Qatar no tiene mano de obra propia. El 90% de la mano de obra en Qatar es migrante. Y hay muchos países cerca que necesitan emigrar para trabajar. No tienen posibilidades laborales dentro del país, hay mucha pobreza y emigran para trabajar. Desde el 2010 a esta parte, Qatar es un país que se supone paga bien a los trabajadores migrantes, o al menos eso es lo que le venden a los trabajadores. Hay unas agencias reclutadoras que de alguna manera publicitan estas oportunidades laborales. Si la persona no tiene pasaporte, le ayudan a sacar el pasaporte. Le consiguen la visa de trabajo y por todo ese proceso la persona ya se endeuda por aproximadamente unos $2.000. Ese es más o menos el promedio. La persona viaja a Qatar y puede ser que se encuentre con el trabajo prometido, que se encuentre con otro o que no se encuentre con ninguno. Si no se encuentra con ninguno, se tiene que volver, pero la deuda ya la tiene y la tiene que pagar y no tiene forma de pagarla. Si se encuentra con el trabajo prometido, el mejor de los casos, perfecto. Después vienen otros desafíos, pero por lo menos el primer paso está. Y si se encuentra con un trabajo diferente, deberá decidir si se queda a hacer ese trabajo o se vuelve, en cuyo caso está como en el primer escenario, con la deuda ya asumida y sin forma de pagarla. Después vienen otra serie de espantos e irregularidades, como el no pago de los salarios, como las condiciones de vivienda, 200, 300 personas hacinadas en campos de trabajo, en pabellones, con un solo baño, por ejemplo. Las condiciones alimentarias, las jornadas muy extensas de trabajo entre 40 y 50 grados de temperatura, muchas veces sin agua potable en el lugar de trabajo. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, un trabajador que yo entrevisté en el último día en Katmandú, que fue a trabajar a Qatar, supuestamente como guardia de seguridad del aeropuerto. Cuando llegó, ese trabajo no estaba disponible, le ofrecieron un trabajo como plomero. Él tenía conocimientos rudimentarios de plomería y como ya había asumido una deuda importante, decidió quedarse. La locación donde tenían que desarrollar el trabajo eran más de 200 trabajadores, no tenía agua potable, tomaban agua del mar. La persona hizo una insuficiencia renal y hoy es dializada, o sea, se enfrenta a un escenario de diálisis de por vida o trasplante. Y no tiene los medios económicos para ninguna de las dos cosas. Entonces, María, me interrumpo para generar varios comentarios y algunas dudas. ¿Cuánto era el pago? O sea, ¿cuánto tardaban ellos en recuperar, digamos, la inversión de esos 2.000? Pareciera obvia la respuesta, pero igual quiero hacerla. El tema de las condiciones de los seguros de salud, por ejemplo, mencionas a esta persona que requiere diálisis ahora. Bueno, ¿habría algún tipo de reclamo por gastos médicos, un seguro de por vida para costearse los gastos?
En fin, tenían contacto con la familia, ellos eran coaccionados para no hablar de esas condiciones, so pena de quedarse sin trabajo y vagar por la ciudad o algo así por el estilo. ¿Qué lograron ustedes identificar de estos trabajadores en Qatar? Uy, bueno, vamos por partes. Con respecto al salario, hay un promedio de entre 200 y 500 euros por mes que podrían cobrar, que en general no se materializaban. O sea, son muy pocos los casos en los que se cumplieron las condiciones en las cuales la persona fue a trabajar. Hubo trabajadores que durante 11 meses no cobraron el salario, por ejemplo. Eh, Ahora, una persona que asume una deuda de $2.000 y recibe un salario, pongamos, de $200 promedio al mes, pero además tiene que enviar dinero a su familia, lo que ocurre es que empieza a hacer pagos parciales al prestamista y empieza a acumular intereses. Entonces la deuda, lejos de bajar, empieza a crecer y se convierte en montos que son absolutamente imposibles de pagar para ellos. Si alguna circunstancia se cruza en el camino, como por ejemplo la muerte o enfermedad del trabajador, la familia no tiene ninguna posibilidad de hacer frente a esta deuda. Entonces los intereses empiezan a comerse las posibilidades de salir de esta situación. Y esta es la mayoría de los casos que nosotros hemos relevado. Esta es la situación de la mayoría de los casos con los que nosotros tuvimos contacto, particularmente en Nepal, que es uno de los países que más trabajadores ha enviado a Qatar. Con respecto a los gastos médicos, hay una cobertura médica que funciona mientras la persona está en Qatar y es relativa. Ahora, cuando la persona presenta un problema que le impide trabajar, es de vuelta a su país de origen y ahí ya no hay cobertura alguna. Y en los casos de fallecimiento del trabajador, el 90% de los casos, un poco más, tiene como registro muerte por causas naturales. La muerte por causas naturales invalida los seguros, porque no es por causas laborales, y al no ser por causas laborales, la persona se queda sin cobertura. Perdón, la Entonces, familia igual tiene que hacerse cargo de la deuda porque murió por causas naturales. totalmente, totalmente. Al no recibir el seguro de vida, el monto del seguro de vida, no tienen forma de cancelar esa deuda, que sigue creciendo. Entonces se convierten en bolas impagables para las familias que en general tienen un hombre joven en la familia que fue el que se fue a trabajar a Qatar. Después quedan la mujer y los hijos, la mujer, la madre y los hijos, por ejemplo, en muchos casos en que los hombres se hacen cargo de sus madres. Entonces, y tengamos en cuenta también cuestiones culturales. O sea, en Nepal la mujer no puede hablar sin permiso de su hombre. Si es soltera, del padre; si es casada, del marido; si es viuda, de vuelta del padre o del hermano. Entonces, al perder al hombre de la familia, se destroza un tejido social eh, que no se puede recuperar. La mujer queda como en una especie de limbo porque queda como jefa de hogar, está a cargo de sus hijos, de sus hijos y de su hogar, no puede proveer y no es una actora activa en la sociedad, porque la cultura no se lo permite. Entonces hay un entramado súper complejo detrás de lo que pasa en Qatar. O sea, el trabajador va a Qatar, con mucha suerte vuelve con la deuda, en la mayoría de los casos. Son muy, muy poquitos los casos en los que nosotros hemos visto que el trabajador fue y pudo volver y pagar su deuda y creció económicamente. Diría que son casi nulos. En general hay contratos terminados a destiempo, se vuelven antes, no pueden pagar la deuda; salarios adeudados, no pueden pagar la deuda; familias extremadamente pobres le envían dinero a su familia, no pueden pagar la deuda, crecen los intereses. O sea, el común denominador es en general no poder hacer frente a una deuda que es desmedida para el servicio de reclutamiento. En realidad, las agencias reclutadoras no deberían existir, están reguladas. Por eso cuando la persona se presenta en una agencia reclutadora y le dicen que va a tener que pagar $2.000,
lo vinculan con un prestamista, el prestamista le hace firmar documentos por el doble del dinero que le entrega, y cuando paga en la agencia reclutadora, tiene un recibo por un tercio del dinero que entregó. Entonces, legalmente, no tiene ninguna herramienta para reclamar nada en ningún lado, porque tiene una deuda alta que duplica el valor original y un pago ínfimo que no lo cubre. Entonces es como si hubiera todo un sistema preparado para atrapar. Es todo un sistema con distintos eslabones que está perfectamente diseñado para atrapar a los que menos tienen, a la persona que no tiene otra forma de subsistir. Hay muchísima presión social, además, para que los hombres jóvenes vayan a trabajar fuera del país. Entonces, cuando un hombre joven y sano se queda en su aldea, es criticado porque la familia es pobre y él no está haciendo nada para el progreso de su familia. Entonces, las agencias reclutadoras tienen como una especie de punteros que están en esas pequeñas comunidades y que actúan de esta manera, ¿no? Generando culpa y presión sobre los hombres para que los hombres vayan a trabajar afuera. Entonces, es todo un entramado muy complejo que tiene como resultado siempre el mismo, que es la explotación de los trabajadores migrantes. Marina, me estás hablando de una red orquestada para la explotación. Vamos a dejarlo ahí, con esa expresión, con esa frase, pero me estás hablando de que hay gente motivando que alguien se sienta mal para que se sienta comprometido para ir a aceptar las condiciones de una agencia, de un contratista, de una empresa constructora que a su vez tuvo un contrato con los organizadores, que a su vez recibieron un incentivo para llevar una actividad mundial a un país que, como se ha criticado tanto, no tiene tradición futbolística, su selección hizo un mal papel porque no estaban listos, y se trató de proyectar de la mejor manera todo lo que se pueda comprar con dinero en cuanto a medios de comunicación, lo más ostentoso posible, el hecho de que sí se justificaba, de que sí iba a ser algo bonito. Nosotros conocimos gente especializada en fútbol que antes del mundial nos decía, vea, no tiene ningún chiste ir a ver un mundial a Qatar, o sea, a nivel turístico no tiene ningún chiste, salvo lo exótico que puede hacer de entrada, ver un desierto y alguna que otra atracción, más nada. El clima es adverso, las condiciones podrían ser complicadas, en general era muy difícil, pero todo este entramado de llegar hasta una aldea, hasta una casa, de hacer sentir mal a alguien para que tenga que irse allá con todas estas condiciones, casi que empeñando la vida para no poder pagar y que su familia tampoco pueda pagar, es un nivel de casi de mafia organizada para la explotación. Cuando ustedes ponen el grito al cielo, de cuentas de Madrid, de la FIFA, de las asociaciones, las organizaciones que pudieron haberse enterado de toda esta investigación y las conclusiones a las cuales ustedes van llegando, ¿en algún momento han tenido alguna reacción de por lo menos interés de parte de alguien de los números? Y quisiera saber si llegaron a alguna estimación de números de cuánta gente podría haber muerto, porque uno se enfoca en los muertos, pero cuántos son los vivos que ahorita están sujetos a las consecuencias de una deuda gigantesca y que no lograron y quién sabe cómo van a lograr pagar. Bueno, varias cosas. Vamos de atrás para adelante. No, no tenemos una estimación de la gente que está endeudada por esto, porque como el sistema de préstamos sí es ilegal, las reclutadoras no lo son, están reguladas. Son corruptas, pero están reguladas. El sistema de préstamos no. Entonces, no hay reportes de esto. No hay reportes ni documentación oficial de cuántas personas toman préstamo para irse. Y de todas maneras, el problema mayor, o sea, de lo que sí hay reporte, es cuando el trabajador falleció en Qatar. Ahí sí hay reportes, pero de la gente que salió a trabajar y volvió y tiene una deuda que no puede pagar, de eso no hay reportes. Ahora, yo sí puedo decir que nosotros podemos dar fe que de las
En Nepal, de las personas que nosotros entrevistamos, el 100% tiene una deuda que no puede pagar. Entonces, nosotros ahí tenemos una estimación que ronda los 15.000 muertos en Qatar. Eh, Qatar empezó con un registro oficial de 37 muertos, que fue los que mantuvo durante los casi 10 años de obras. Al iniciar la Copa del Mundo, promediando, eh, dieron declaraciones oficiales de unos 500 muertos en las obras, por distintas causas, ¿no? Ahora, de 0 a 37, de 37 a 500 y de 500 a 15.000 hay distancias bastante abismales. Lo cierto es que si falseamos la causa de muerte, ninguna estadística sirve, porque no tenemos datos oficiales de fallecidos en las obras si están catalogadas las muertes como causas naturales. Nosotros tenemos la documentación de trabajadores que fueron aplastados por vigas, por techos, y el certificado de función dice causas naturales. Y tenemos las fotos que nos ha dado la familia de la persona aplastada por un techo. Y el certificado de función dice fallecimiento por causas naturales. Entonces, tenemos ahí sí, y ahí vamos al entramado. Yo creo que la Copa del Mundo en Qatar fue un capricho de Qatar. Eh, Creo que no solo no estaban preparados futbolísticamente, no tenían la infraestructura, pero muchos países no tienen la infraestructura para realizar un mundial. Sin embargo, esto puede mover el sistema para traer progreso. Si bueno, vamos a hacer estadios, vamos a construir hoteles, vamos a hacer que le van a dar trabajo a la gente y por ende progreso y movilidad social. En este caso, es uno de los pocos países donde lo que más hay es dinero. Y no ocupan Esta Copa del Mundo podría haber sido una fiesta para todos, no solo para algunos pocos, porque no era difícil hacer las cosas bien. Lo que pasa es que acá entramos en una lógica, nosotros tendemos a pensarlo con nuestra lógica, que es, si había dinero, ¿por qué no se le pagó bien a los trabajadores? ¿Por qué no se los tuvo en buenas condiciones? ¿Por qué no se cumplieron sus garantías más básicas? Porque en realidad la explotación no es una cuestión económica, es una cuestión de poder. Quien explota no explota porque no tiene dinero para hacer las cosas bien. Explota porque puede. Y yo creo que esto es algo que hay que entender para poder entender la lógica de estas situaciones. Porque de hecho Qatar, por lo que ha salido en las noticias y por lo que dicen los diarios, ha puesto más dinero en el espionaje necesario para sostenerse como sede del Mundial que para cuidar a los trabajadores. dinero había, solamente que se usó en otras. Claro, es lo que más hay. Entonces, si todo esto es cierto, que no tienen tradición futbolística, que la verdad es que no era el mejor lugar, que el clima conspira en contra, que no estaba la estructura, todo eso puede ser cierto. Ahora, si todo eso es cierto, pero el Mundial aún así se realiza en Qatar, y los trabajadores están en buenas condiciones, y los estadios son fastuosos y hermosos como fueron, no habría un problema. El problema acá es que tenemos una designación de una sede teñida de corrupción. Una FIFA que se corre de la responsabilidad y dice yo no tengo nada que ver con lo que aquí ocurre. La FIFA no tendría nada que ver si la designación de la sede no hubiera sido corrupta. Si la designación de la sede es corrupta, como se dice que es, la FIFA es responsable. No solo es responsable, es cómplice. Entonces, el problema es mucho más grande. Entonces, cuando al principio del programa vos decías, tenemos que mantenernos juntos. Sí, tenemos que mantenernos juntos y mucho más juntos, porque lo cierto es que la esclavitud contemporánea y la explotación de personas, que es un crimen organizado, es una estructura de crimen organizado de las más rentables del mundo, están mucho más organizados que nosotros. El crimen organizado no se llama organizado porque sí, se llama organizado porque están mucho mejor organizados que todos aquellos que luchamos contra él.
Entonces nosotros necesitamos mayor organización. Los buenos necesitamos más sinergia, más cooperación, más trabajo mancomunado y más agilidad, porque vamos siempre un paso atrás, porque el crimen no tiene fronteras. Nosotros sí. Nosotros tenemos jurisdicciones, tenemos jueces, tenemos límites. Ellos no. Ellos no tienen fronteras. Es un crimen transnacional, pero la lucha contra el crimen no es transnacional. Entonces el Marina, trabajo es mucho más difícil. sí, Marina, sigo con las dudas y agradezco muchísimo el tiempo desde Argentina, de la Fundación por la Democracia, en este programa internacional aquí en Red Democrática en 89.1 FM para todo Costa Rica y a través de las redes sociales para todo el mundo, porque realmente me parece que es un tiempo muy, muy valioso. Pero no son pocos, se usaron miles de personas para construir y desensamblar después Qatar. ¿Qué dicen los gobiernos? ¿Qué dicen las instituciones, si es que existen, de la sociedad civil? ¿Hay algún tipo de organización colectiva para demandar al país, a la constructora, al contratista, incluso a la FIFA siendo corresponsable? O llegamos simplemente a un punto, a un límite de lo que sigue es un abismo y aquí lo que queda simplemente es intentar pagar, en el caso de ellos, mientras no muera en el intento o no tenga que desaparecer en el intento o no me lo cobren de otra manera, sin, como dicen el dicho, sin Dios y sin ley, sino a como quieran cobrármelo. ¿Qué esperanza hay para toda esta gente posterior? Porque ya los que murieron, murieron y sus familias tendrán que ver qué hacen para enfrentar la deuda, pero los que están vivos están perseguidos. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Organizaciones de la sociedad civil hay, de hecho, Amnesty ha estado trabajando fuerte sobre este tema también. Nosotros estamos trabajando muy fuerte sobre este tema también. Gobiernos, nada, por lo menos todos los contactos que nosotros hemos tenido, no hemos tenido eco de nadie. Eh, sí, sí creo que es necesario. Nosotros tenemos dos objetivos en este momento. Uno es la reparación a las familias, tanto de los trabajadores que no regresaron como de aquellos que sufrieron abusos estando allá. Y el otro es eh, que esto no vuelva a pasar. ¿Y cómo se logra que esto no vuelva a pasar? Es necesario que haya un estándar que garantice el respeto a los derechos humanos en el país que vaya a ser sede de la Copa del Mundo. Y esta es una obligación de la FIFA. Eh, Eso es por lo que nosotros estamos luchando en este momento. Sí, sí son miles de personas, son miles de personas las que han sido damnificadas por esta situación, pero no va a ser la última vez si no se toman medidas al respecto. El financiamiento para hacer todo este tipo de cosas, en el caso de la FIFA, es abundante. Ya hemos ahondado muchísimo en el tema de cómo se especula que se dio todo lo de Qatar y se investiga cómo fue que se dio todo lo de Qatar, que al final fue, como bien lo explicabas, un negocio. Pero no se da solamente validado por la FIFA y en este caso con Medio Oriente que hay abundancia de recursos, sino que son muchos los deportes que normalmente terminan haciéndose en algún lugar meramente por negocio. Ahora estás hablando de un estándar donde se respeten los derechos humanos. Eso no suena como muy atractivo para las organizaciones criminales, precisamente porque ellos andan extra la ley, más allá de la ley. ¿Quiénes entonces deberían estar apoyando, ser conscientes y quiénes deberían estar financiando este tipo de esfuerzos, si no son los gobiernos, si no son las mismas instituciones que me estás hablando entonces de una eventual doble moral, ¿verdad? Por un lado promuevo el deporte, pero por otro lado no me importa si alguien muere en el intento, y de los más grandes, de los que más tienen y de todas las marcas comerciales ligadas a ellos. Y apuntabas que en el tema específico
de la FIFA, ellos son cómplices y corresponsables. Y yo diría que sí debieron haberse involucrado y preocupado en el tema y no solamente decir, ya otorgué la ciudad anfitriona, el país anfitrión, me pagaron, me desentiendo, ellos verán cómo hacen, no es asunto mío, porque incluso cuando han venido aquí a Costa Rica, por ejemplo, que se han organizado copas mundiales de fútbol femenina, sobre todo a nivel de las ligas inferiores, ellos vienen a revisar los estadios, las condiciones, los hoteles, a que todo sea un éxito. O sea, ellos, lo que quiero llegar al punto es, cuando les conviene sí se involucran, pero es una doble moral al final. No ellos deberían ser los primeros patrocinadores para que ese tipo de cosas no pasen, pero cuando no les conviene, entonces no vienen y dicen, no me toca a mí fiscalizar, yo me lavo las manos y sigo adelante. Me parece, ¿y no te parece a vos también una doble moral al respecto? Cuando han tenido que lidiar con ellos, con organizaciones, con la desfachatez de que digan, no sabemos de qué nos están hablando, todos murieron por causas naturales. Por supuesto que es una doble moral, es una hipocresía eh, flagrante, pero esto no ocurre nada más con el Mundial. O sea, lo mismo ocurre con las factorías en la India. O sea, cuando ahí tiene que estar. Eso es ausencia del Estado. Eso es ausencia del Estado. Y en Nepal, particularmente, es ausencia del Estado doble, porque primero es un Estado que no genera crecimiento y oportunidades laborales para su pueblo. Tanto es así que se ven obligados a emigrar para que su familia pueda comer y sus hijos puedan ir a la escuela, no para progresar. Progresar ya es otra cosa, para una vida digna. Entonces, ahí está la primera gran ausencia del Estado, la falta de oportunidades. Y la segunda es la falta de contralor en este tipo de contratos. Yo estoy mandando mis nacionales a trabajar en la construcción de estadios a otro país y no controlo nada, no fiscalizo nada, no genero un dispositivo del Estado que ayude a que esta gente no sea abusada de esta manera. Eso es ausencia del Estado. Vos decías, ¿quiénes son los que deberían estar financiando estos esfuerzos? Yo lo que sí digo es tiene que haber un Estado presente. Tiene que haber un Estado presente en todas sus formas y en cada paso. Y no lo hay. El Estado está presente en la mayoría de los casos para enriquecerse dentro de su entramado de corrupción de estos procesos, no para proteger a la gente de estos procesos. Yo creo que no solo es una doble moral, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es la corrupción que es el cáncer de las democracias. Que no quisiéramos pensar mal, aunque estamos tentados a hacerlo, de que los gobiernos y algunas organizaciones privadas sí estén involucrados, pero porque están compensados para no involucrarse. Y simplemente saber que eso pasa y dejar que pase, ¿verdad? Yo creo que en este caso es muy fácil pensar mal, lo cierto es eso, tenés razón, es muy fácil pensar mal. Eh, También creo que hay mucha complicidad por omisión acá, porque yo puedo no actuar de motus propio, no intervenir de motus propio, pero correrme y hacerme el sordo también es intervenir. Eh, la gran cantidad el dinero que mueve la Copa del Mundo es inconmensurable. Los sponsors no tienen nada que decir. ¿No le da vergüenza a las empresas ser cómplices de esto? No, no les da. No Yo les creo da. que es conveniente, es una relación con respecto a lo que se gana, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita recuerdo el caso de Novak Djokovic, recientemente con el caso de las vacunas, cuando él decide decir no me vacuno, y aunque no me den visa para asistir a torneos de tenis, hubo patrocinadores que dijeron, nosotros nos ligamos de eso porque nosotros sí somos pro vacunas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí no les importó, aunque fuera Novak Djokovic, un histórico, un referente en el tenis, decir, me desligo de eso. Y no tenemos que olvidarnos que al final el fútbol es un negocio privado, que sí tiene una injerencia pública, pero es privado. O sea, la FIFA
reparte las ganancias de manera, trata de hacerlo bastante democrática, de forma que le llegue a todos y sobre todo a los más necesitados más, que al final, pues sí, se ven canchas, de pronto infraestructura y todo lo que usted quiera, privadas también, pero implica una repartición para muchas manos de por medio, muchas comisiones de por medio, muchos contratos de por medio, que al final estoy seguro que se va a justificar como estamos propiciando que la gente salga de la delincuencia, salga de las drogas, propiciar trabajo, crear infraestructura y muchísimas cosas más. O sea, al final estamos hablando y describiendo con la justificación de la investigación que ustedes hicieron en Nepal con respecto a la mano de obra para Qatar, estamos hablando de un entramado de explotación que es muy grande, donde muchos se ven involucrados, algunos por acción, otros por omisión, pero que es de nunca acabar. Y es, como decía el dicho, burro amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? Porque estamos amarrados de manos en muchos casos y fuera de recursos. Ustedes tuvieron que financiar a algunos de sus funcionarios para que fueran a Nepal, pero estoy seguro que la organización que andaba buscando mano de obra y reclutaba en esas aldeas, financiaba a esas personas que iban a hacer sentir mal a un muchacho y dice, mira vos sano, ¿por qué no te vas a trabajar a Qatar y así das para tu familia? Estaba del todo financiado. Este tipo de organizaciones para aprovechar tu presencia acá y sobre todo en el tema de la democracia, este tipo de organizaciones son también un atentado social contra la organización, la sana organización de la sociedad y contra el sano ejercicio de la generación de riqueza para poder sostenerse. Hablabas, prosperar es otra cosa. Pero entonces me llevo esta inquietud. Hay mucho por hacer en cuanto al sostenimiento sano de la sociedad y de las organizaciones democráticas que ya también están tan amenazadas en los últimos tiempos. Aquí en América Latina hay muchos países que, como dice Jorge, nuestro amigo en común, que dice, de formas democráticamente legales atentan contra el gobierno democrático de un país. ¿Estamos de acuerdo, Marina? Totalmente, totalmente, totalmente. Y mucho más aún hoy con con las redes sociales y con Internet, tener un medio de comunicación es mucho más fácil que antes. Antes tener un diario, un canal de televisión, una radio, era imposible, había pocos, era muy caro. Hoy un sitio de noticias, por ejemplo, en Internet, puede tener cualquiera. Entonces lo que termina ocurriendo es que se empiezan a desarrollar campañas de descrédito, enormes campañas de descrédito contra las personas que van contra estos delitos, que después tienen encima que estar limpiando su nombre para poder seguir adelante. Esto ocurre acá y ocurre en el mundo entero. Nosotros tenemos nos ha pasado a nosotros y tenemos cantidad de colegas amenazados de esta manera. Y esta es una forma legal, entre comillas, de atacar los esfuerzos que van contra el crimen organizado. Entonces están la ausencia de financiamiento, los ataques denostatorios de este tipo que abundan. Son estructuras funcionando para ir parando todos los esfuerzos que quieren luchar contra este tipo de flagelos. Somos cada vez menos, tenemos cada vez menos recursos y vamos cada vez más despacio. Entonces la brecha se agranda cada vez más. Ellos están cada vez más adelante. Y hay todo un discurso a propósito de lo que estamos hablando ahorita, que ya vamos a hacer un cierre, una conclusión de todo esto, pero que da para mucho y lo importante es aprovechar todos los espacios para extender el pensamiento lo más posible. En la red de monitoreo que nosotros tenemos a nivel iberoamericano de medios de comunicación, por cierto, casualmente me está llegando una notificación de un diario en República Dominicana que consigna: Maduro y Ortega apuestan por, entre comillas, caminar unidos en, entre comillas, defensa de la soberanía. Es algo de lo que hablábamos, ¿verdad? El discurso, la justificación, es casi el fin, en este caso, la defensa de la soberanía, justifica los medios, cualquiera que estos sean. Ahorita Nicaragua, por ejemplo, acusada de crímenes de lesa humanidad por los 222
deportados que enviaron en un vuelo a Estados Unidos. Marina, a ver, yo siempre trato de invitar a la gente y motivarla, hacerla consciente, pero responder la pregunta, ¿qué se puede hacer? A ver, ya Qatar pasó, Argentina quedó campeón, todo el mundo esperaba que Messi quedara campeón, se celebró sin que dicha, buen fútbol, mal fútbol, algunos ganaron, otros perdieron, a algunos les llegarán dinero, y eso ya es historia, y eso seguirá, no sé por cuánto tiempo más, pero quiero que la gente se haga una imagen mental y que sienta un poquito de empatía por todas esas personas que fueron con la intención de trabajar, que temprano o tarde se dieron cuenta del entramado de crimen organizado en el que se habían metido, del cual no pueden salir, por lo menos difícilmente vivos y sanos y salvos, y que ahora tienen que enfrentar ellos o sus descendientes, imagínense, niños que quizás van a tener que pagar el precio, niñas que muchas veces sirven también de sistema de pago, sobre todo en esos países como Nepal. ¿Qué puede hacer uno desde este lado del mundo, cerca de Fundación por la Democracia en Argentina, Fundación Red Democrática en Costa Rica y otras tantas organizaciones que su fin es levantar la voz y tratar de ser solidarios con aquellos que se están viendo explotados y que se están viendo perjudicados por redes tan fuertes, armadas, financiadas y organizadas de crimen organizado, donde muchos lo que hacen es darse cuenta que existen y por miedo, por respeto, por conveniencia, volver la cara y decir, si no es conmigo, yo no me meto. ¿Qué se puede hacer, Marina? Yo creo que se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros siempre en la Fundación decimos, no hace falta ser presidente de la Nación o el Papa o un premio Nobel para, para hacer un cambio, ¿no? Para construir paz, para construir un mundo menos violento. Se pueden hacer un montón de cosas hasta no haciendo nada. Por ejemplo, eh, difundir información fidedigna, ayudarnos a multiplicar, compartir información, que más gente sepa que esto está pasando. Sumarse a cualquier organización en la región que esté trabajando con estas temáticas, a ver qué necesitan, qué hace falta, qué se puede hacer. Eh, Tratar de alguna manera de no multiplicar la ignorancia, ¿no? No comprar lo primero que uno lee, investigar un poco y compartir esto. Compartir esto cuando uno se entera de que algo está pasando, poder compartirlo en su entorno, ir agrandando ese círculo de personas haciendo conciencia sobre lo que está pasando. A nosotros nos pasa mucho cuando hacemos actividades de concientización sobre temas de esclavitud contemporánea y contra las formas de explotación, que la gente nos dice, no, pero esto no pasa casi, la esclavitud fue abolida ya hace tanto y esto no ocurre. Y cuando uno empieza a desgranar, ¿no? Y la gente se sorprende y nosotros siempre decimos, de eso no se vuelve, de saber ese momento, ese clic en el que uno se da cuenta. De ahí no hay vuelta. Entonces, es importante que cada vez más personas hagan ese clic. Y después, para los influyentes, por supuesto, que levantar la voz es todo. Yo entrevisté un muchacho de Nepal súper fanático de Messi, hizo la entrevista con la camiseta de Messi, y él me dijo, yo soñaba con poder ver a Messi jugar en el estadio que yo estaba construyendo para él. Ese era mi sueño. Ver a Messi jugar un partido del Mundial en ese estadio tan lujoso que yo estaba construyendo. No solo no pudo ver el partido, lo mandaron de vuelta antes, está súper endeudado el muchacho, pero esto da paso a otra cosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la historia si Messi, por ejemplo, hubiese alzado la voz a tiempo y hubiese dicho, esto está pasando, no puede ocurrir? Que creo que es una de las personas más influyentes del mundo. ¿Qué hubiera pasado si ellos, los jugadores, hubieran levantado la voz?
Y este muchacho me decía, a mí me entristece tremendamente que nosotros no les hayamos importado, porque él para mí es todo y yo no existo. Y esto es terrible, es tremendamente triste y es terrible. Porque no le estamos pidiendo que se pronuncien por un caso de una persona, porque no pueden estar en todos los casos de todos los fanáticos que tienen en el mundo. Pero sí se pueden pronunciar por una causa que dejó más de 15.000 muertos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uno se pone a pensar en tantas cosas, dicen que el hubiera no existe, pero por lo menos para el futuro, para lo que viene, para la conciencia de cada cual. Y le pido a la gente que se programe y que piense y se visualice qué tal que uno de esos muchachos que fue y vino y murió o fue y vino endeudado hubiera sido tu esposo, tu hijo, tu sobrino, tu nieto. Estarías clamando por justicia y no quisieras sentirte solo, abandonado, triste, simplemente sin ningún tipo de solución. Marina, cerramos el programa con un fuerte agradecimiento. Yo quisiera cerrarlo de la mejor manera, pero es que es un programa para crear conciencia y al final no siento que haya que terminar felices para nada. De hecho, ahorita me está entrando otra información, está más cerca en el caso de Nicaragua también dice, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua le canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la empresa privada COSEP y de todas las cámaras que lo integraban. Y la lista que estoy viendo es de casi 20 organizaciones. En el caso de Costa Rica son nuestros vecinos. En el caso de América son del barrio, son de aquí mismo. Y están pasando cosas y sinceramente nos preocupa muchísimo. Porque cuando los que no tienen razón y hacen las cosas mal gritan más y hacen más que los que sí sabemos qué es lo correcto, estamos cada vez más cerca de perder nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro confort, incluso nuestra parcelita, si alguien piensa que no se van a llegar a meter con ellos. Lo dejo como llamado a la conciencia, una motivación a pensar. Y de verdad, Marina, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que estás muy ocupada, pero te invito para que pronto volvamos a conversar de otros temas acá en Costa Rica y hasta donde lleguen nuestro esfuerzo de comunicación. Tienes una plataforma, tienes un micrófono, tienes un espacio y sobre todo tienes unos amigos. Termino con la promesa del inicio. Sigamos unidos para ser más fuertes. Muchas gracias, Francisco. Lo cierto es que es cierto lo que decís, es difícil terminar el programa en una nota optimista, pero sí se puede. Sí se puede y espacios como este lo demuestran. Espacios diseñados y llevados adelante todos los días con muchísimo esfuerzo para ayudar a pensar, para generar conciencia, para hacer saber lo que está pasando y para unir en esfuerzos a los buenos. Así que gracias por el esfuerzo de todos los días y gracias por la invitación. Gracias, Marina Sala, Fundación por la Democracia desde Argentina. Muchísimas gracias. Nosotros también nos despedimos de todos los que amablemente nos han estado escuchando. Carmen, que siempre está en sintonía allá en Cartago, un abrazo de parte de Red Democrática. Es un placer haber hecho este programa para ustedes. Mañana, si Dios así nos lo permite y nos presta vida, a las 10 de la mañana, otro programa más de Red Democrática. Buenos días.